un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, lo decíamos al inicio del programa. ¿Qué significa tener un ecosistema de emprendimiento e innovación en la universidad? De eso queremos conversar con Carlos Varela, el director de emprendimiento de la Universidad del Desarrollo, que ya está en contacto con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por estar hoy día con nosotros para conversar sobre este tema interesante, ¿no? Innovación, emprendimiento, pero en la universidad. ¿Qué espacio abren las universidades para estos temas? Mira, las universidades deben abrir un múltiple espacio, ¿ya? Y no solo quedarse con el mundo curricular. Eso ya, o sea, si tú quieres dedicarte en la universidad al emprendimiento, que sea un pilar relevante en lo que tú quieres entregar como institución de educación superior, tienes que hacerlo a través de un conjunto de cosas, y por eso hablamos de un ecosistema de emprendimiento universitario. ¿Qué significa tener un ecosistema de emprendimiento universitario? ¿De qué manera es para solamente los emprendimientos que pueden formarse desde la universidad, o es una forma que tiene también la universidad de apoyar a aquellos emprendimientos que están en el territorio? Mira, justamente si hablamos además de ecosistema, eso quiere decir que tiene que ser un espacio vinculado con lo exterior también, ¿ya? Eso significa que tú puedes tener distintas unidades, actividades, programas hacia adentro, pero no puedes hacerlo desconectado de la realidad, sino, digamos, no pueden existir posibilidades de crecimiento, de inversión, de hacer redes con otros actores, ¿ya? Y cuando hablamos de un ecosistema universitario, efectivamente tiene que tener esa permeabilidad, pero uno parte desde los alumnos, eso es verdad, porque en el fondo esa es nuestra primera obligación como universidad, es partir por nuestros alumnos. Y dentro de eso, nosotros tenemos, como Universidad del Desarrollo a lo menos, ¿cierto?, una oferta muy grande de cursos, aprovechando ciertos espacios que da el modelo académico, ya, donde muchos de esos cursos, la mayoría son prácticos, es decir, que terminan muchos de ellos en proyectos que tienen el potencial de continuar en programas de incubación y aceleración que tenemos para alumnos, ¿ya? Concursos y otro tipo de cosas, y después hemos continuado con exalumnos. Es decir, lo primero que hacemos es preocuparnos de nuestra propia comunidad. ¿Y de qué manera se apoya un emprendimiento que cuando uno piensa en la universidad es más bien una idea, ¿no? Que comienza a tomar forma seguramente relacionado con los cursos que uno tiene en la universidad, en fin, pero ¿en qué momento esa idea se transforma efectivamente en algo que se puede transferir hacia la sociedad? Mira, es todo un proceso, probablemente tú has entrevistado a muchos emprendedores y que todo generalmente va a haber partido en una idea, más aún, muchas veces parte desde, o debería partir, digamos, cuando es así, by the book, desde un problema, ¿ya? O esa idea eventualmente está asociada a un problema que se identifica, ¿ya? Y después hay todo un proceso de desarrollo emprendedor que le va agregando distintas capas y etapas, ¿ya? Sobre todo en términos de validación del problema, validación de la idea, validación de los segmentos a los cuales quieres dirigir tu solución, y eso es básicamente la etapa emprendedora que uno trata de establecer o ofrecerle a los alumnos. Acá nosotros, por lo menos en la universidad, tenemos una declaración que es que todo alumno que llegue a nosotros con al menos una idea es bienvenido a ser apoyado por nosotros, ¿ya? Aunque venga con la propuesta de, no sé, comprar y vender queso, hasta la oportunidad, ¿cierto?, de desarrollar una startup o una potencial startup basada en tecnología. Eso es como una cuestión cultural que hacemos, ¿ya? Todo alumno en la UDD puede y será apoyado si es que tiene las ganas, ¿ya? Y después, según los méritos de innovación del proyecto, de crecimiento, los vamos posicionando en distintos tipos de programas. Carlos, ¿y cómo ha sido ese resultado, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han visto, que han podido acompañar distintos tipos de emprendimiento? Me imagino que distintas ideas que hoy día muy probablemente ya están, digamos, en pleno funcionamiento. Bueno, efectivamente, muchas están en pleno funcionamiento. Varias de ellas
comienzan a funcionar durante la carrera. No es fácil. Yo diría que incluso la mayoría de los emprendimientos que les va mejor parten hacia finales o después de ser egresados los alumnos, ¿ya? Porque es cuando realmente tienen el tiempo mínimo que toma dedicarle a un emprendimiento para que sea exitoso, ¿ya? O sea, si tú no tienes al menos media jornada, por decir un ejemplo, no vas a lograr hacer algo potente, ¿ya? Y por lo tanto, cuando un alumno tiene una carga académica normal, digamos de 5 cursos, de 5 ramos, ¿ya? El tiempo que te queda para emprender, digamos, para trabajar en tu proyecto no es tanto, ¿ya? Pero aún así, muchos lo logran hacer durante la carrera y, como te digo, otros logran encaminar su proyecto para cuando terminan y van al mercado, eventualmente continúan con ese proyecto. Y también, obviamente, hay muchos casos, como nosotros también apoyamos a exalumnos, muchos casos donde ese alumno ha estado en la industria, ya contratado en alguna empresa establecida, y de pronto toma esta decisión de salirse y emprender, y eso más o menos está como en el mismo promedio nacional, que es alrededor de los 35 años, que es la edad que más se repite en términos de la decisión de emprender más definitivamente. Y por último, ¿cuáles son las herramientas que ustedes entregan? Herramientas en términos de cursos, por ejemplo, de acompañamiento, no solamente para quienes son estudiantes de la universidad, sino que para quienes quieren formarse precisamente en áreas de emprendimiento. Mira, qué buena esa pregunta, permíteme responderla desde un par de puntos de vista. A nosotros como Universidad del Desarrollo, primero tenemos este sello de emprendimiento, y cómo lo bajamos, sobre todo, es con la formación de habilidades emprendedoras, ¿ya? Por sobre el desarrollo de proyectos de emprendimiento, ¿ya? Obviamente que todos queremos esos resultados, pero desde el punto de vista formativo, nosotros consideramos que las habilidades emprendedoras son fundamentales, aunque tú no vayas a crear tu propia empresa, ¿ya? Porque son habilidades que son, si tú las miras y las comparas, muy similares a las famosas habilidades del siglo XXI. Trabajo en equipo, pensamiento crítico y todas esas que uno ha visto por ahí. Entonces, confiando en que eso es así, la formación en emprendimiento nosotros se la ofrecemos y se la dictamos a la mayor cantidad de alumnos posible. Incluso, uno podría decir que a todos, ¿ya? Los alumnos de la universidad. Y lo hacemos a través de un espacio que nos permite el modelo educativo de la universidad, que es un número de créditos que los alumnos pueden tomar en las líneas de formación extradisciplinar que la universidad ha definido como las prioridades. Estas son emprendimiento, ciencia y tecnología, humanidades y también responsabilidad pública. Entonces los alumnos en esos espacios de crédito tienen que tomar este tipo de cursos, e incluso pueden armar sus trayectorias eligiendo cuál es los que más les conviene. Además, las carreras tienen otros cursos, y además nosotros como área de emprendimiento sobre todo hemos desarrollado programas de acompañamiento y formación adicional para esto. Y el segundo punto de vista es que creemos tanto en esto que y te decía al principio que uno parte por la comunidad interna, pero hoy día nosotros y otras universidades también están jugándosela mucho por compartir, con extender esta parte formativa y esta parte de acompañamiento a emprendimiento de otras universidades, de otros emprendedores, incluso, como es el caso nuestro, en colegios. Nosotros estamos promoviendo el emprendimiento en colegio a través de la certificación de profesores como mentores de emprendimiento escolar y de un concurso nacional escolar, ¿ya? Que hacemos junto al Banco de Chile todos los años. O sea, bueno, te podría contar otras más cosas que se hacen para promover esto. Oye, muy interesante lo que están haciendo ahí en la UDD y lo que hemos conversado con Carlos Varela, director de emprendimiento de esta universidad, que nos explica qué significa tener este ecosistema de emprendimiento e innovación ahí en una casa de estudios. Así que, Carlos, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti por la oportunidad. Saludos a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Oye, quiero contarte sobre una buena idea. Vamos a hablar de el refrigerador.
Durante siglos conservar alimentos era una carrera contra el tiempo. Se usaba sal, se almacenaba en lugares fríos, pero nada garantizaba realmente que duraran. El gran cambio empezó en el siglo XIX, cuando la ciencia comenzó a entender cómo controlar la temperatura de forma artificial. Y uno de los primeros avances importantes fue el del médico estadounidense John Gorrie, quien en 1851 desarrolló un sistema para enfriar aire usando compresión. Ahora, su objetivo no era la cocina, sino enfriar habitaciones en climas cálidos. Pero la idea clave ya estaba ahí. Y con el tiempo, esa tecnología evolucionó hasta convertirse en el refrigerador doméstico. Y a comienzos del siglo XX empezaron a aparecer los primeros modelos eléctricos que permitían mantener alimentos frescos por días o incluso semanas. Y esto no solo cambió la forma en que comemos, ¿no? Sino también cómo compramos y organizamos la vida diaria. O sea, realmente es una innovación tremendamente revolucionaria. Algo tan cotidiano como abrir el refri tiene detrás un cambio enorme que no sabíamos. Esa es la idea. Estás escuchando Esa es la idea en Cooperativa Podcast. ¿Cómo una peluquería se convierte en un símbolo patrimonial de una ciudad? Bueno, de eso sabe muchísimo la peluquería francesa y es lo que queremos conversar con Christian Labot, que es la cuarta generación a cargo de la histórica peluquería francesa aquí en pleno barrio Yungay, así que vecinos además de barrio. Estamos muy contentos de tenerte aquí en el estudio, Christian, ¿qué tal? Aquí estamos, muchas gracias por la invitación. Sí, pues vecina. Vecino. Cristian, muchas gracias por venir. Para contarnos esta historia, ¿no? La historia de la peluquería francesa. Yo creo que al menos en Santiago no hay quien no haya escuchado hablar de la peluquería francesa. ¿Qué dirías tú que en esta larguísima historia ha ido configurando este símbolo, ¿no? que significa hoy la peluquería? Mira, yo creo que una de las cosas que son como bonitas de esta historia es que la historia del barrio es como van de la mano como con la peluquería, ¿no? Entonces son como pololos, digo yo, ¿eh? Claro, porque la peluquería, imagínate, llega aquí al barrio, se había inaugurado 20 años antes, 19 años antes, se había inaugurado la Plaza del Roto, ¿no? Entonces nada, pues harta historia, harto cuento y como yo siempre digo, como una peluquería de barrio se transformó en una marca país, digamos, ¿no? Porque es bonito el cuento, la historia, la gente reconoce este lugar, le gusta venir aquí a acicalarse. Y ha resistido cambios también, porque, digamos, el contexto ha cambiado muchísimo de estos 150 años de historia que tiene la peluquería, cómo cambió, digamos, las personas que habitaban el sector, que se fueron a lo mejor a vivir a otras partes, pero que así todo volvían a la peluquería francesa. ¿Qué es lo que genera esa confianza para mantenerse ahí? Bueno, yo creo que lo mismo que le pasa a usted a las mujeres con su peluquera, pues, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los hombres y claro, y creo que la peluquería clásica o la barbería clásica es muy distinto a la peluquería urbana que se desarrolla hoy día, digamos, ¿no? ¿Cierto? Hemos pasado por muchas tendencias, que si yo, cuando fue la pandemia era toda la onda hipster, ¿no? Un poquito antes estaba, pero en boga, imagínate, las barberías eran como los sushi, decía yo, ¿no? Uno en cada cuadra, ¿no? Entonces, bueno, y eso se ha ido regulando el mercado, por supuesto, y bueno, nosotros aquí estamos instalados hace ya 158 años en este barrio, ¿no? Y nada, pues con todas las modas, las tendencias, ¿cierto? Desde el regular corto hasta hoy día, hasta bueno, todos los Alexis Sánchez, o sea, pasamos por todo, digamos, ¿no? Pero se han ido adaptando a esas modas. Es que la gente lo vive, digamos, ¿no? Pero siempre somos, o privilegiamos el corte clásico, digamos, no tratamos de no trabajar, no meternos en ese tipo de estilo más urbano, digamos, ¿no? Pero claro, hace muchas peluquerías para eso, digamos, ¿no? ¿Cómo has visto ese boom, ¿no? de la peluquería urbana, de estos cortes distintos, ¿no? Pero que además han florecido muchísimo. Acá mismo en el barrio debe haber muchísimas. Uno las ve en todas las comunas. ¿Cómo ven ese boom y al mismo tiempo la peluquería francesa funcionando de manera tradicional en su mismo lugar con esta competencia alrededor? Bueno, como te digo, el corte clásico es una cuestión que no se va a perder nunca, digamos, ¿no? En cambio, claro, está toda la otra, los cortes urbanos que
que evidentemente van también con el estilo, con la pinta, con cómo se visten, qué sé yo, los tatuajes hoy día, ¿no? Está todo eso muy relacionado entre el corte, qué sé yo, hoy día yo los veo increíbles, o sea, como es la moda hoy día, digamos, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿cierto? Entonces, y cómo se va conjugando también hoy día el corte con los tatuajes, digamos, porque también hay ahí una cosa que Claro. es como la moda, la onda, digamos, el look, qué sé yo, no, pues los cabros se enrayan también, pero ahora borrarse todo ese rayado, no, en fin, pues, no. Claro, como su tema, güey. ¿Eh? Sí, pues no, como te digo, nosotros, claro, manejamos la navaja, el corte, el clásico, no estamos con la máquina, qué sé yo, eléctrica. O sea, generalmente la gente pide el corte tijera también, qué sé yo, el corte navaja, son distintos cortes, digamos, ¿no es cierto?, al cabello, ¿no? ¿Y las nuevas generaciones llegan también a la peluquería francesa? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, estamos siempre con mucha gente, mucha clientela. Es que es una tradición padre-hijo, que viene hace, bueno, muchos años, digamos. Entonces, hay grandes historias que han traído su padre, su hijo, su nieto, qué sé yo, ¿no? Y van contando, relatando esas historias, digamos, ¿no? Cristian, hoy día la peluquería francesa efectivamente no es solamente una peluquería, se ha diversificado, uno puede ir a almorzar a la peluquería francesa, es un boulevard, ¿no? ¿Cómo hace ese giro, ¿no? Ampliarse y de alguna manera conversar con el entorno de esta otra forma. Bueno, todo eso partió, ¿qué te digo yo? Después del terremoto del 85, el edificio quedó totalmente destruido, ¿no? Entonces, yo por ahí por el año 96 me hice cargo del edificio porque habían pedido orden de demolición, ¿no?, de ese edificio. Y me puse a restaurar el edificio. Todos me decían si yo estaba loco, ¿qué hacía aquí? Porque era el tiempo que se hablaba de Plaza Italia para abajo, era todo como muy despectivo, qué sé yo, ¿no? Y era muy difícil también venir a estos lados del centro porque no existían todas estas pasadas, estos puentes que fueron apareciendo después, que pasó el metro, que rajó, dividió esta ciudad en dos, digamos, ¿no? Entonces la gente se olvidó de este barrio. Y bueno, mi abuelo partió, llegó guagüita, él, ¿cierto?, a la peluquería, venía al sur, ¿cierto?, porque con su padre ellos llegaron a la zona de Lontué, Molina, ¿cierto?, ahí a trabajar el tema de los vinos. Ellos venían de Francia a trabajar el tema de los vinos y ahí él se murió, le dio una pulmonía a su padre. Entonces ellos se vinieron acá a Santiago y se instalaron en el segundo piso de esta plaza, de esta peluquería francesa que está frente a la plaza Yungay, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí él aprendió el oficio, digamos, se hizo cargo de la peluquería y fueron pasando un poco las generaciones. Después yo me hice cargo porque estaba eso para de la picote, digamos, ¿no? Entonces me dio una pena y dije, ¿cómo se va a perder toda esta historia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me puse a restaurar el edificio y junto con eso, pucha, dijimos ya, pues, vamos a meter un cafecito para los parroquianos, para atender a los clientes, porque era un barrio totalmente abandonado, digamos, era como unas fachadas muertas, todavía era como andar en un cementerio, esto, ¿no? Antes que llegaran después todo y se poblara el barrio de diversas formas, digamos, ¿no? Con toda la ola de los inmigrantes, qué sé yo, los buenos, los malos, en fin, han pasado de todo. Ustedes conocen el barrio también como yo, digamos. Entonces, y bueno, y empezamos a contar, pues, ¿no? Y empezaron además a aparecer los personajes del barrio, ¿no? Entonces a mí me empecé a estudiar la historia, a meterme con la gente que vivía, con los antiguos, cómo se construyó el barrio. Empecé a estudiarlo, a escribir sobre el barrio, sus personajes. Entonces empecé a sacar un cuadernillo, ¿no?, que llegó a tener 24 páginas, que era nuestra carta, ¿no? Y ahí nosotros contamos, hemos ido relatando un poco la historia de este barrio, la historia antigua, la historia más reciente, cuando llegaron ustedes, en fin, hemos ido relatando, contando todas esas anécdotas, digamos, ¿no? Pero bueno, la gente se fue entusiasmando y fue apareciendo este lugar y empezamos a aparecer en la guía, en la guía de rutar, en la Loli Plan, que tenían que venir a este lugar, que era un lugar diferente, que se comía bien, que era bueno, y hoy día estamos... somos un destino totalmente turístico, somos parte de la ruta, somos marca Chile, en fin,
todo lo de hablar de arriba. Claro, se han instalado también dentro de este circuito turístico que tiene el barrio. ¿Cómo es la llegada, por ejemplo, de turistas extranjeros? ¿Cómo les explica la historia de una peluquería de barrio que hoy día aparece precisamente en las guías, ¿no? Es lo curioso, o sea, una de las cosas curiosas es ya más el edificio, la magnificencia de estas 4 esquinas donde estamos nosotros, que se han mantenido, ¿cierto? Y que bueno, producto de eso apareció Nave, apareció el CITE, apareció, qué sé yo, el Museo Taller, que eso también nos ha consolidado y bueno, y eso también es un atractivo para los extranjeros, digamos, ¿no? Porque la verdad es que el Museo Taller es un museo increíble, una cuestión ya de marca de talla mundial, ¿no? Y bueno, Nave también, porque que te diga, o sea, lo hizo el Emilian Reich, digamos, un gallo que está totalmente premiado. Y nosotros en la esquina ahí, como los custodios del barrio ahí, un poco manteniendo la historia de este lugar y ensalzando el cuento, y bueno, y la gente va y nos reconoce, y como estamos en las guías, como estamos en las rutas, también somos un destino, digamos, hoy día. O sea, la gente viene para acá, sobre todo con todos los operadores turísticos, digamos, ¿no? Una de las cosas entretenidas es que, no sé, pues, llegan los buses 20, 50, 80 extranjeros, digamos, que es muy bonito, digamos, ¿no? ¿Y se cortan el pelo? Algunos sí, algunos se enganchan, se cortan el pelo, van a pasear al museo, al frente que tenemos un museo de la misma peluquería, nosotros, que es muy bonito. Y ahí, dentro del edificio de Nave, una de las únicas casas originales, ahí nosotros tenemos un museo que es bien bonito, con una cafetería, y ahí se atienden las mujeres, hombres en la peluquería antigua y las mujeres allá en ese otro lado, junto con ese museo. Ahí donde está el oficio de la peluquería, van la gente de las escuelas, la gente de las que estudia peluquería, es muy bonito, ¿ah? Y bueno, y esto también tenemos 2 personas que hablan francés, inglés, qué sé yo, portugués, entonces le hacen todos estos tours a ellos, ¿no? Entonces se van con toda la historia fresquita, la historia del barrio, esos personajes que son increíbles, o sea, aquí vivió mucha gente entretenida, ¿no? Oiga, Cristian, en un momento de tanta tecnología, de tanta necesidad de marketing, de posicionarse en redes sociales, de tantas luces para mostrar que estamos en un lugar, ¿cómo la peluquería mantiene de alguna manera ese valor en lo simple, no? No te creas, ¿no? ¿O cómo se ha ido adaptando también a eso? O sea, claro, somos viejos pero modernos, digamos, como digo yo, digamos, porque, claro, hay que ir adaptándose a la realidad, pues, y también estamos con las redes sociales, tenemos un community manager, ¿cierto? Nos golpeó mucho, ¿cierto? Todo el tema, la mala onda que les pusieron al barrio, qué sé yo, hace un par de años atrás, que eso no fue bien triste, porque de alguna manera no sé, pues hoy día ha sido difícil decirle a la gente que aquí no pasa nada, que el barrio es súper entretenido, tranquilo, se pueden ir a caminar, están todos los mejores museos de Chile, un paseo turístico para la familia, los restaurantes, está todo el circuito de los bolicheros del Yungay para venir a pasear, es muy entretenido. Estamos haciendo 4 veces al año el Yungay de colores, donde es como lo que se hace en París-Londres, ¿cierto? Pero acá es muy bonito, la gente está muy agradecida de lo que se ha hecho acá. Y bueno, todas esas cosas ayudan también a poner en valor este lugar y que la gente venga a conocernos, porque no basta con las redes sociales, o sea, hemos metido también shows los fines de semana, nosotros estamos con espectáculos, y eso ha sido bien interesante, porque también hay un público ahí que necesita la noche, o sea, del espectáculo, varieté, tenemos el doble D, en fin, horas de teatro, en fin, una variada gama con un productor, y ahí estamos un día trabajando, haciendo un poquito patria, seguimos haciendo patria aquí en el Barrio Yungay, pues, ¿ya? Totalmente. Ahí está la conversación con Cristian Labó, que es la 4ª generación a cargo de la histórica peluquería francesa aquí en el barrio Yungay, vecino de barrio, que nos vino a visitar y contar parte de esta larga historia de la peluquería. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. No, pues gracias a usted por esta invitación, ¿eh? Que esté muy bien. Gracias. Aquí termina el podcast de Esa es la idea.
Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.